Desde los inicios de la humanidad, el ser humano tuvo un especial interés en conocer su entorno, en parte por una necesidad de supervivencia, es decir, saber qué cosas representaban un peligro y cuáles no. Pero también, esta necesidad de conocimiento representaba una búsqueda más profunda, un deseo tan elemental como el de sobrevivir, el deseo de descubrir un porqué. Y lo que en un principio comenzó de manera precaria, con el tiempo se fue complejizando hasta dar forma a las ciencias modernas que conocemos hoy en día, con procedimientos estandarizados y métodos lógicos que aplican la racionalidad para producir conocimiento científico. Sin embargo, de todos estos elementos estudiados en el mundo conocido, hubo uno que fue postergado por muchos años. Mientras que el estudio de las ciencias naturales o de la teología llevan realizándose desde prácticamente el comienzo de la raza humana, no fue hasta 1930, después de Cristo, que hubo un interés generalizado por la comunicación. Lo que es realmente curioso, porque gracias a estos estudios se puede responder a dos preguntas. La primera es si un árbol cae en el medio de un bosque y nadie lo escucha, ¿hace ruido? Y la segunda es nada más ni nada menos que cuál es el sentido de la vida. Pero antes de poder responder a estas preguntas, el estudio de la comunicación comenzó de una forma más sencilla. Esta fue la primera teoría sobre la comunicación en 1930, la teoría de la aguja hipodérmica. Muy simple, ¿no? Casi matemática. Y es que en ese momento se postularon muchas teorías de esta índole. Por suerte, 10 años después, en la década del 40, Carl Hovland le da más profundidad y plantea factores que condicionan al receptor en la interpretación del mensaje. Más tarde, Paul Lazarsfeld siguió complejizándola y postuló que no todos los emisores tienen la misma eficacia a la hora de transmitir un mensaje, sino que hay personas que ejercen como líderes de opinión y que actúan como mediadores entre los grandes monopolios financieros y el resto del público. Al igual que todo proceso de comunicación se da en un contexto que lo condiciona de igual manera. Para seguir reforzando la idea de que la comunicación no es algo simple, la teoría de los usos y las gratificaciones planteó que los espectadores tienen 5 necesidades que influyen a la hora de consumir mensajes masivos. Y en 1968, la teoría de la agenda setting planteó que la función principal de los medios de comunicación es establecer temas de conversación populares. No nos pueden decir cómo pensar sobre algún tema, sino que pensemos en ese tema. En otro punto del mapa, estudiosos alemanes plantearon que los mensajes masivos y los productos del entretenimiento manipulan a las personas para que abandonen el pensamiento crítico y se centren solamente en la utilidad de las cosas, al mismo tiempo que los estudios culturales de Birmingham se centraron en la comunicación como una parte esencial de la cultura, la cual era considerada como el conjunto de actividades y producciones de todas las personas que componen una sociedad, y no como una actividad restringida a un grupo selecto. De no ser estudiada, la comunicación pasó a tener múltiples teorías superpuestas y a veces contradictorias, que buscaban explicarla. Pero entonces, ¿cuál de todas estas teorías era la correcta? ¿Cuál refleja la verdadera naturaleza de la comunicación? ¿Cuál revela el sentido de la vida? Todas. En primer lugar, cada una de estas teorías estudiaba un aspecto diferente de la comunicación, y por lo tanto, solo uniéndolas a todas en una teoría superadora es como se llega a una noción aproximada de cómo es un proceso comunicativo. Y aún así, falta mucho por analizar. Es tan compleja la noción de comunicación que no se puede usar la perspectiva de una sola persona para entenderla. Y es que la comunicación es todo. No hay nada que no sea comunicación. Cuando hablamos con los demás, nos comunicamos. Cuando hablamos con nosotros mismos, nos comunicamos. Cuando interpretamos el mundo, usamos la comunicación. Cuando buscamos que el mundo nos interprete, usamos la comunicación. Hay mucha gente que dice que la madre de todos los trabajos es la construcción, porque se necesita la construcción para crear una fábrica, un negocio o un simple puesto callejero. A esas personas les propongo que traten de construir sin comunicarse. Aunque sea una sola persona armando el elemento más simple,
va a necesitar del lenguaje para comunicarse consigo mismo y coordinar su cuerpo. Y es que el lenguaje es una construcción social, no es algo natural, y como todo elemento social, impregna cada parte de nuestras vidas. Heidegger decía que el lenguaje es la morada del ser humano. Nietzsche decía que el lenguaje es una prisión de la cual el ser humano no puede escapar, y es que no podemos pensar por fuera de él. Aunque pienses en colores o señas, tu cerebro automáticamente va a adjudicar un nombre a ese color o a esa seña. Es más, te invito a probarlo. Te invito a pensar en cualquier cosa sin que tu cerebro lo nombre. Imposible, ¿no? Esto se da porque la principal función del lenguaje es dar sentidos. De ahí la importancia y la peligrosidad del lenguaje. Entonces, si el lenguaje es una construcción social que impregna cada parte de nuestra existencia y del cual no podemos escapar, ¿qué pasaría si un árbol cae en el medio del bosque y nadie lo escucha? ¿Realmente hace ruido? Cuando me plantearon esta pregunta en la facultad, mi primera reacción fue decir que sí. O sea, es un árbol, tiene ramas y hojas, obviamente hace ruido. Pero la clave está en que no hay nadie para escucharlo. No hay nadie para decir que eso es ruido o para decir que eso es un árbol. No hay nadie que lo encierre en la prisión del lenguaje. Esto no es decir que no hay una realidad por fuera del individuo, sino que el individuo da forma a la realidad y la moldea mediante el lenguaje. Por ejemplo, algunas tribus de África no tienen una palabra para el árbol, porque para ellos no hay una división entre el suelo y el árbol. La pregunta del árbol no tendría sentido. No hay un sentido preestablecido de las cosas hasta que nosotros lo nombramos. Ese conjunto de hojas y cortezas que puede alcanzar diferentes tamaños y ser de diferentes clases puede ser un árbol o puede ser una extensión del suelo. Depende de quién lo vea, depende de quién lo nombre o depende de quién lo escuche. De hecho, los científicos que se dedican a estudiar el espacio afirman que lo que se conoce como el vacío espacial, ese lugar donde aparentemente no hay nada, no es más que componentes para los cuales todavía no tenemos formas de percibirlos. Si en la Edad Media se hubiera propuesto que las cosas estaban compuestas por conjunto de cosas más pequeñas, ¿quién lo hubiera creído? Y sin embargo, ahí están los átomos, y sin embargo, ahí están esos elementos flotando en el éter. No cambia la realidad, cambia nuestra forma de percibirla. Y es así que sin darnos cuenta diariamente, usamos un superpoder capaz de crear lo inexistente y de dividir lo indivisible. Porque si nos fijamos bien, sí, en esencia es un árbol, pero acerquémonos un poco más. En cámara rápida veremos cómo no hay parte suya que no sea parte del mundo. Las células en su interior nacen para morir y transformarse en corteza, que luego cae y se reincorpora a la tierra, al igual que la corteza de otras miles de plantas y animales, que luego vuelven a entrar al árbol en forma de alimento junto con el agua, y así poder dar frutos y flores que serán polinizados por insectos que distribuirán ese polen y permitirán que este árbol se convierta en otros árboles. A la vez que esos insectos alimentarán a otros animales más grandes que viven en el árbol o en sus cercanías, y cuando estos mueran, serán alimentos de nuevo para el árbol, en un ciclo constante de vida y muerte. En sí, es mucho más fácil decir mira ese árbol, que mira ese fragmento de realidad sumergido en el proceso infinito de regeneración y decadencia del cual todos somos parte. Con las cosas intangibles es mucho más fácil percibir esta teoría. Por ejemplo, ¿qué es la paz? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la muerte? ¿A qué estado universal elegimos llamar paz, amor o muerte? Lo que nos lleva a la otra pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Si todo al fin y al cabo es una creación humana, si la realidad que percibimos no es la realidad, sino una percepción, una interpretación mediada por el lenguaje, ¿cuál es el sentido de la vida? La cuestión es que el sentido de la vida también es una construcción. Es lo que nosotros elegimos crear, lo que elegimos escuchar, y por eso es una buena noticia, porque al igual que podemos crear y reinventar ese sentido, también poseemos la misma habilidad con nosotros mismos. Tenemos la posibilidad de participar activamente en el diseño de nuestra propia existencia,
ya que el ser humano no es de una forma determinada ni permanente. Hace millones de años éramos cazadores y recolectores, hoy viajeros en el espacio. Nadie es de una forma determinada, dada e inmutable que no permita infinitas modificaciones, y aquello que lo permite es justamente el lenguaje, la forma en la que nos nombramos. No sabemos lo que somos capaces de ser, no sabemos en lo que podemos transformarnos, ya que al fin y al cabo somos un espacio abierto, apuntando hacia el futuro infinito.